Muy buenas noches a todos. Nos alegra muchísimo poder compartir de nuevo un espacio desde la Universidad del Bosque con el apoyo del Branch Zona Norte del PMI. En estos encuentros que tenemos cada 15 días, webinars sobre temas de gerencia de proyectos y de verdad contar con ustedes que de entrada a las 7:03 de la noche de un día de unos momentos difíciles en nuestro país, tengan ustedes el honor, perdón, nos den a nosotros el honor de contar con ustedes, ya 84 participantes en esta reunión de hoy. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy con un tema más que pertinente, innovación con tecnologías 4.0. Y nos acompaña hoy la ingeniera Carmen Esther Ocampo. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Muy bien, gracias. Bueno, de verdad, Carmen, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por compartirnos tu experiencia y tu conocimiento en estos temas de innovación, sobre todo hoy, precisamente con ya más de un año que llevamos en estos temas que nos ha forzado a trabajar desde unas nuevas realidades y con un gran apoyo de las tecnologías, se hace más que pertinente este tema del que vamos a hablar hoy. Muchísimas gracias, Carmen, por acompañarnos. A ustedes por permitirme compartir con ustedes. Fantástico, a todos les habla en este momento Jorge Alberto Osorio, yo soy el director del programa de gerencia de proyectos de la Universidad del Bosque, tanto de la especialización como de la maestría, y es un honor para nosotros poder contar con ustedes. Carmen Esther Campo, ella es ingeniera de sistemas de la Universidad Libre de Colombia, con un dato bien interesante, que es la primera certificada en Latinoamérica en tecnología blockchain y en monedas digitales de la Universidad de Nicosia en Chipre. Llama la atención eso. ¿Por qué de Chipre, Carmen? En el 2017 era la única universidad que tenía una maestría en blockchain y en cryptocurrency y la certificación en blockchain. En esa época era la única, entonces tuvimos que tomar la decisión de hacerla en ese momento en inglés y bueno, en esta gran universidad que es, tiene un gran laboratorio de todo lo que son tecnologías 4.0 también. ¿Y lo hiciste allá o fue online? No, fue online, fue Online. online. Sí. Maravilloso. Bueno, mira, pues qué interesante. Bueno, Carmen tiene ya más de 14 años de experiencia como consultora en tecnología. Desde el año 2016, pues ha enfocado sus esfuerzos, investigaciones y estudios en la tecnología blockchain, ha hecho parte de diferentes congresos nacionales e internacionales y hoy pues forma parte de una empresa llamada Blockchain DC y consolida toda su experiencia y conocimiento aportando implementación de estas tecnologías como pioneros en Colombia y en Latinoamérica. Así que, pues nada, tenemos una conferencista de lujo hoy, de verdad, Carmen, muchísimas gracias. La dinámica para todos, Carmen, pues nos va a conversar un rato, nos va a contar su experiencia, nos va a compartir sus conocimientos durante aproximadamente 45 minutos. Siéntanse, por favor, todos en libertad y a través del chat escribir sus comentarios, hacer sus preguntas, que finalizando la sesión estaremos compartiendo con Carmen estas inquietudes y resolviendo pues todas las preguntas que surjan. Así que bienvenidos todos, Carmen. El público es tuyo. Bienvenida. Mil gracias, Jorge. Muy buenas noches a todos. Bueno, me alegra muchísimo estar aquí compartiendo con ustedes. Eh, Tengo buenos recuerdos de algunas participaciones que hice también en algunos diplomados en la Universidad del Bosque, entonces tengo buenos recuerdos con ustedes. Bueno, como le comentaba Jorge, hace 5 años, pues no existía mucho contenido de la tecnología blockchain eh, a nivel empresarial, en español mucho menos, lo poco que se conseguía era en inglés y estaba muy enfocado a la investigación científica y doctoral. Y tuve la oportunidad de encontrar esta certificación en la Universidad de Chipre, con la que aterricé ese gran concepto de blockchain mucho más allá del concepto de las criptomonedas o del Bitcoin. Muy seguramente
para muchos esta tecnología apenas está tocando a sus puertas, apenas están oyendo la tecnología blockchain, han tenido un acercamiento leve, han escuchado acerca de la tecnología Bitcoin, pero cuando mi experiencia marcó el énfasis en hacer consultoría de tecnología, de implementación de diferentes soluciones ERPs en diferentes tipos de industria, oil and gas, servicios, telecomunicaciones y también en el sector PYME y microempresa en algunos casos, también hicimos unas implementaciones, encontraba muchísimos problemas a soluciones que necesitaba la empresa para poder cubrir a nivel de tecnología y a nivel de información dentro de su empresa. Y encontraba algunos retos que en las soluciones que en ese momento se tenían no las podíamos cubrir. Era como decir, esto es imposible y no lo podemos hacer. Cuando en el 2017 tuve la oportunidad de asistir a un diplomado de Big Data en la Universidad de Guadalajara, dictada por los doctores en ciudades inteligentes que estaban haciendo una investigación, tuve la oportunidad de también discutir con ellos cómo iba a estar enfocada la tecnología blockchain en ese momento. Y bueno, me abrieron el espectro y tomé una decisión muy drástica en mi vida que fue volver a Colombia a emprender, montar empresa y empezar a hacer consultoría de software en esta tecnología hace 5 años. Entonces, encontré una gran oportunidad para Latinoamérica y esa gran oportunidad se dio específicamente con un boom de varias tecnologías que nos marcaba a partir de la cuarta revolución industrial, en el que se lanzó el libro en el World Economic Forum de ese año. Y ellos precisamente nos colocan en un contexto de varios puntos a tener. Uno, la tecnología ya deja de ser una herramienta para mejorar nuestros procesos empresariales. Dos, la tecnología migra a mejorar la calidad de vida de las personas que interactuamos y de las organizaciones que interactúan con ella. Y tres, a colocarnos en el contexto de la tecnología, si no se implementa de una adecuada manera, impacta negativamente toda nuestra gestión de cuidado hacia el cambio climático y también hacia muchas aristas que nos colocan en un contexto de los objetivos de sostenibilidad. Entonces, cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, vemos tecnologías precisamente como el Big Data, la inteligencia artificial, toda la parte de robots autónomos, el RPA, la computación en la nube, la realidad aumentada, obviamente la ciberseguridad, que si vemos y lo colocamos en el contexto con lo que pasó en Estados Unidos, a veces nos ponemos a pensar, es increíble que en estas grandes compañías todavía estemos en estos procesos de tener nuestras soluciones tan desprotegidas indiferentemente, porque nuestros sistemas, aún contando con tecnologías donde podemos tener distribuida la información, todavía tenemos todo centralizado y precisamente es donde entra blockchain a hacer en tener un marco de trabajo con las otras tecnologías para crear soluciones que antes no eran posibles pensar y también soluciones que en este momento, dado el énfasis de lo que nos coloca, el contexto que nos coloca la pandemia, nos empuja a tomar decisiones de necesidad imperativa de mejorar nuestros procesos transaccionales para conectarnos con nuestro ecosistema e indiferentemente que no podamos seguir trabajando de la manera que veníamos trabajando, podamos hacerlo ya. Entonces, precisamente en la cuarta revolución industrial nos coloca eso de frente y súper recomendado el libro porque nos hace ver que las tecnologías
ya no las podemos seguir viendo como proyectos aislados unos de otros, sino que tenemos que empezar desde cualquier profesión a tener claridad el para qué y cómo funciona cada una de estas y cómo entre ellas funcionan en sí. Y ahí es donde ponemos un contexto dentro de la innovación. La innovación precisamente nos trae no solamente el mejorar lo que estamos haciendo, sino también cómo empezamos a integrar estas tecnologías que las llamamos emergentes, disruptivas y demás, cómo las llamamos a realmente resolver los problemas de centralización de los datos en una nueva era. Necesitamos empezar a tener soluciones distribuidas de información. Pero aunque les vengo a contar un poco más allá de lo que podemos obtener con blockchain como una tecnología de contabilidad distribuida, hay que también tener el contexto de por qué es que estamos tan fascinados con esta tecnología, o como nos pueden llamar a nosotros las personas que hablamos mucho de blockchain y estamos enfocados en su investigación y desarrollo, y es precisamente porque cuando me colocaban en el contexto de silos de datos, de interoperar, de mantener la información, la privacidad de la data, la ciberseguridad, el respaldo de la misma, encontré en ella toda esa solución de riesgos que cuando tú diriges y colocas un proyecto, el proyecto tiene unas connotaciones de riesgos muy importantes que debemos controlar. Y en ese contexto empecé a analizar todas estas experiencias que tuve en diferentes ámbitos organizacionales y empecé a encontrar soluciones con la tecnología blockchain. Y en estos últimos años que estudié Big Data, yo soy ingeniera en sistemas, entonces desde el año 2007 estoy en proyectos de Business Intelligence. Empecé a encontrar, bueno, el dilema de poder hacer todos estos cubos OLAP y estas grandes bases de datos que se empezaban a crear aisladamente con toda la transaccionalidad y después cómo nosotros convertíamos la data y demás. Y cuando ves esta tecnología, empiezas a ver unos mecanismos de almacenamiento mucho más eficientes en la manera de distribuir la información y que realmente nos colocan una diferenciación bien marcada ante los mecanismos tradicionales de almacenamiento de información o bases de datos que vamos a tener. Y también que cuando tú hablas de colocar e interconectar soluciones tecnológicas, tú buscas no solamente conectar las soluciones propias de tu ambiente empresarial, sino que se hace requerido porque las empresas ya en este momento no están cubriendo toda su transaccionalidad de su cadena de valor como operación propia de la compañía, sino que ya estamos viendo que las grandes startups del mundo están generando soluciones tecnológicas y su empresa nace como una solución tecnológica que responde a un reto empresarial de una compañía o de muchas compañías. Y al soltar este proceso dentro de la compañía, hace necesario que tú empieces a interoperar con ellos y ahí es donde empezamos a tener esos dolores de cabeza. La privacidad de la información, dónde va a estar almacenada, quién va a tener el poder, la gobernabilidad de la data, cómo hacemos para que no sea tan costoso colocar la solución en manos de un tercero, el acceso que va a tener esta empresa acá, necesito tener conectividad 100%. Tenemos una cantidad y creo que todos empezamos a pensar, wow, es que pensar en esto y en lo que hablamos de que estos son soluciones públicas, pues nos hace pensar que realmente blockchain es útil realmente cuando vamos a almacenar múltiples informaciones de diferentes actores
que pueden participar dentro de la cadena de valor o que entre ellos tienen diferentes relacionamientos. Y ahí es donde tenemos realmente la oportunidad de tener a esta tecnología de frente hacia soluciones que nos puedan generar a nosotros unos grandes sistemas distribuidos globales. Estos sistemas distribuidos globales es precisamente también el cambio que nos trajo la pandemia. Cómo una compañía puede no solamente depender de un mercado tan lejano para sostener su cadena de suministro como lo es Asia, y vemos que el estudio que se ha generado en los últimos meses es que las empresas tienen que empezar a ver su operación aquí local, nearshore, donde nosotros podamos tener nuestras pequeñas fábricas o redes de fábricas en Latinoamérica para suplir nuestra cadena de suministro en Latinoamérica o hacia Norteamérica, Estados Unidos, Canadá. Y ahí es donde empezamos a ver unas nuevas oportunidades para nuestros países. Y es donde realmente la tecnología nos demanda que las organizaciones la implementen y se complementen con otras tecnologías 4.0, que podamos crearles soluciones a diferentes empresas para que puedan responder para estas nuevas necesidades de los mercados actuales. ¿Por qué realmente la descentralización es una alternativa? Si nosotros comparamos la tecnología blockchain versus la inteligencia artificial o el IoT o la realidad virtual, que es muy joven, es una tecnología que nace en el 2012 basada en múltiples tecnologías como el árbol de Merkle, el hashcash, también tenemos la encriptación de la data y otras tecnologías que se unen bajo un algoritmo matemático y crean esta red tecnológica que se llama cadena de bloques. Pero si nosotros lo comparamos versus la inteligencia artificial que hasta ahorita se está consolidando, porque lo veíamos como tan lejano, ¿no? Cuando éramos más pequeños y veíamos nuestras películas de Terminator y demás, que decíamos es imposible, tal vez será, y ahorita está la última noticia de este avance de la inteligencia artificial que tiene ahorita Facebook. Entonces, son 60 años de estudio versus 12 años de esta tecnología, pero si nosotros la comparamos realmente a su interior, las tecnologías que componen la cadena de bloques tienen casi 60 años también. Empezamos a hablar de estas otras tecnologías de encriptación y árbol de Merkle desde los años 70. Pero la tecnología blockchain, gracias a las soluciones probadas a nivel empresarial, y vamos a separar aquí los dos mundos, lo que son las criptomonedas y las blockchains públicas versus las blockchains en ambientes privados colaborativos empresariales o llamados consorcios tecnológicos sobre una solución en una cadena de bloques, pues obviamente la adopción ha sido supremamente rápida, a velocidad múltiple. Y es precisamente porque muchas corporaciones y compañías que tenían una complejidad muy alta en sus procesos empresariales, en el momento que empezaron a hacer sus pruebas pilotos, sus iteraciones cortas sobre la tecnología blockchain basada en una consultoría obviamente estratégica, porque esta tecnología se llama estratégicamente a ser parte de la estrategia corporativa. Vemos cómo precisamente la tecnología pues ha resuelto grandes problemas empresariales. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver una oportunidad. Y es donde los invito a que conozcan esta tecnología y la vean como una solución transversal para múltiples soluciones que puede tener una cadena de valor dentro de una organización. Ahí es donde rompemos y tenemos ya en este caso 3 tipos de ledgers. Y hablamos de ledgers, es
Es el ledger donde vamos a guardar toda la información. Conocíamos el centralizado, que trabajamos todas muchas soluciones de manera centralizada, donde todos nos tenemos que conectar a la solución ERP o a la solución de nuestra empresa o organización a hacer toda su transaccionalidad, y toda la transaccionalidad se graba en una base central, en un motor de base de datos. Posteriormente pasamos, hace más o menos yo creo que estamos hablando de unos 10, 12 años, a empezar a hablar de conectar soluciones, inicialmente por un FTP, posteriormente por un servicio web, y ahora hablamos de API REST, que es como lo que se está utilizando ahorita más arduamente. Pero tenemos un problema. En mi solución, yo hago una transacción y la envío o la expongo por medio de este servicio de interoperabilidad, y la otra solución la recibe, pero no va a ser la misma transacción, porque ellos la reciben y la modifican y la arman de tal manera que su solución la pueda almacenar. Entonces, lo que hacemos es tener data redundante y al final diferentes versiones de una transacción. Y eso es lo que nosotros llamamos descentralizado. Entonces decimos, ok, interoperabilidad existe, pero la interoperabilidad existe modificando la data original y grabándola de acuerdo a mi necesidad. Pero no tengo algunos datos de cuándo vino, quién la creó, cuándo se insertó, y se nos hace difícil hacer esos procesos de reconciliación de la información. Y ahí es donde vienen muchos procesos ocultos y costos dentro de los procesos organizacionales cuando unimos diferentes soluciones, porque las diferentes áreas empiezan a hacer sus conciliaciones, y ese es un proceso que nosotros, los que estemos presentes y hemos hecho parte del área de IT, nos volvemos los mejores amigos de las áreas financieras al final del mes, porque tenemos que correr para ayudarlos a hacer todos sus procesos de conciliación al final. Y esas son las versiones de ledger descentralizados, pero igual, era lo que teníamos en el momento y así estamos trabajando. Pero cuando llegan las soluciones distribuidas, como blockchain, que es una red interconectada mediante unos nodos, que todos sus nodos tienen la misma programación, y ellos, bajo el algoritmo que tienen la opción de almacenar la información, verificarla, y posteriormente a su verificación comparan su respuesta con el resto de nodos de la red, y ahí es donde la red define que si todo un mínimo de nodos dentro de la red tienen la misma respuesta, pueden pasar a ser parte de esa transacción de un bloque de información. Y este bloque de información se encripta, se sella en el tiempo y queda inmutable la información. ¿Esto qué hace? Esto hace posible que la transacción, en el momento que el emisor la genere, quede almacenada inmutablemente, y los demás actores lo que hacen es consultarla directamente en blockchain y traerla a su sistema de información. Pero tenemos una única fuente de verdad. Y eso es lo más importante y es lo que nos genera a nosotros blockchain, tener una única fuente de verdad. Ahí es donde ya tenemos la evolución de los ledgers y vemos el sistema distribuido de información. ¿Qué tecnologías entonces tenemos dentro de la cuarta revolución industrial? Y acá es donde vamos a hablar del contexto del por qué tiene sentido unirlas. Muchas veces hablamos de un proyecto de Big Data, hablamos de un proyecto de IoT y hablamos de un proyecto de blockchain. Pero cuando tú miras, hay algo común en estas tecnologías, que yo las llamo las tecnologías BIBI, y es que todas trabajan bajo algoritmos matemáticos. Todas se conectan muy fácilmente. Son tecnologías que están listas para interoperar, para hablar con otras, para leer, tienen ya sus API REST listos para implementarse e interoperar. Entonces, cuando lo vemos de esta manera,
Blockchain se vuelve el habilitador transaccional de diferentes soluciones. Pueden ser soluciones que contengan las transacciones de un ERP, las transacciones financieras bancarias, las transacciones de una logística, por ejemplo, o a la facturación electrónica. Y podemos tener algunas soluciones que demanden una interoperabilidad con múltiples sistemas de Internet of Things, de sensores, de toma de datos. Pero cuando nosotros hablamos de estas soluciones de Internet of Things, también tenemos unos riesgos altos. Que el IoT esté protegido, que tengamos una identidad tal vez digital para este IoT, que tengamos la información, él no tenga que depender de un servidor específico para que pueda acceder a enviar la información. Pero cuando tú le colocas blockchain, empiezas a solucionar muchos de esos riesgos que pueden tener esas soluciones IoT. ¿Y dónde entra el Big Data? Ok, si nosotros vemos cómo va a crecer este gran mundo del IoT, 30 billones de IoT van a haber para el 2025. O sea, se proveen más o menos unos 10 dispositivos que toman datos por persona alrededor tuyo. Entonces, vamos a duplicar a la 10X sobre la población mundial lo que van a haber de dispositivos IoT. ¿Y dónde vamos a guardar toda esta información? ¿Para qué nos va a servir? ¿Por qué necesitamos tomar tanta información? Precisamente ahí es donde viene el Big Data a tomar mucha fuerza. Pero el Big Data y los científicos de datos tienen un reto muy importante, y ese reto muy importante es tener la validez de que la información que se está tomando, con la que estoy generando estos insights, pues vengan de una fuente certera y que pueda tener esa trazabilidad de la información. Y ahí es donde blockchain entra de nuevo a ser una solución tecnológica de mano a soluciones de Big Data. Y tenemos al final, obviamente, las soluciones de inteligencia artificial que leen toda esta gran información, empiezan a generar otro tipo de insights y se combina con toda esta gran tecnología. Entonces tenemos estas 4 grandes tecnologías que nos entregan a nosotros ciertas facultades para crear esas soluciones y esa innovación que tal vez en este momento necesitamos ya colocar en la mesa para empezar a desarrollar cosas que nos permitan responder a lo que el mercado nos está solicitando, ser más eficientes, eficaces y sí, al final, como todo, ahorrar costos. Y tal vez estas soluciones nos permiten, en este caso, que es lo que ha hecho la tecnología blockchain, es mostrar realmente cómo podemos ahorrarnos muchísimos costos ocultos que tenemos en la operación, que se nos hace muy difícil a veces percibir, tan siquiera en la parte financiera. Voy a compartirles este video. Les voy a contar un poquito de este video. Y este video fue hecho sobre el proyecto piloto que realizó el Banco Mundial de Alimentos en un campo de refugiados en Siria. Teníamos problemas empresariales, obviamente, de relación de la cadena de valor, muchos procesos de reconciliación, y este proyecto marcó una estrategia para la ONU y toda la ONU en este momento, todos sus programas deben trabajar con soluciones blockchain. Para el mundo, en el año 2020, empezando la pandemia, entregaron un sandbox en las cuales las organizaciones multilaterales o los gobiernos pueden solicitar apoyo de la ONU para montar sus proyectos pilotos basado en la innovación que ellos han realizado, y todo este conocimiento está abierto en la plataforma que ellos crearon para este mes. Vamos a ver el video y ahorita les voy a contar las conclusiones sobre este avance. El reconocimiento del iris ha sustituido al PIN y el blockchain a la cuenta bancaria. Las tarjetas de crédito ya no son necesarias aquí. Al pagar, el iris del comprador se compara con un escaneo prealmacenado y la transferencia se activa automáticamente.
El Programa Mundial de Alimentos utiliza la última tecnología para ayudar a los refugiados sirios. Reciben unos 25 euros mensuales de la ONU, pero el saldo de su cuenta ya no está administrado por un banco. Se almacena en un blockchain, una base de datos online y descentralizada que funciona a nivel mundial. La coordinación y la contabilidad están a cargo de Bernhard Kovac y su equipo internacional. Desde el sur de Alemania han planificado el uso de la tecnología blockchain. Gracias a este sistema, ayudar se ha vuelto más transparente y económico. Todos los refugiados tienen una cuenta virtual en el blockchain en lugar de tenerla en un banco. Así podemos gestionar las transacciones individuales. En la llamada cadena de bloques o articulada, cada refugiado puede ser identificado por un código individual. La información no se almacena centralmente, pero es administrada simultáneamente por miles de servidores. Es por eso que la tecnología blockchain se considera casi a prueba de falsificaciones. Un archivo de texto cifrado guarda todas las interacciones entre los participantes. Esto permite a los organizadores entender quién compró qué mercancías y cuándo. Para nosotros es muy emocionante porque antes del blockchain utilizábamos diferentes bases de datos. Nuestras propias bases de datos, las bases de datos de los bancos y también las de las tiendas. Esto significa que teníamos que comprar y ajustar los datos al final del mes. Con blockchain solo hay una realidad, por así decirlo, y la comparación de las distintas bases de datos ya no es necesaria. Sin embargo, los expertos financieros advierten sobre los riesgos potenciales. Ningún gobierno o banco controla el blockchain. Por eso, creo que no se debería confiar solo en este tipo de códigos. Necesitamos alternativas para poder intervenir en caso necesario. Sin embargo, en el Programa Mundial de Alimentos están seguros. En pocas horas, la ayuda podría organizarse de nuevo a través de transferencias bancarias. En un futuro próximo, los servicios basados en cadenas articuladas se introducirán en otros campos. Estamos tratando de poner en marcha el programa para 100.000 personas en Jordania antes de fin de año, a la vez que lo lanzamos en otros países. Creemos que en Jordania ahorraremos varios millones de euros al año solo en comisiones bancarias que se podrían reinvertir en comida. En el futuro, la tecnología blockchain asumirá aún más tareas, según Alexandra Alden. Ella quiere dar a los refugiados que lo han perdido todo una identidad digital. La cadena de bloques puede almacenar muchos tipos diferentes de información. Por ejemplo, los refugiados que han sido desplazados han perdido sus pasaportes, sus credenciales y por tanto tienen que comenzar de cero. Si registramos sus datos en la cadena de bloques, se convierten en un archivo inalterable al que se puede acceder desde cualquier lugar. La ayuda ilimitada sin bancos se ha convertido en una realidad en este proyecto. Como les comentaba, lo más interesante de este proyecto es que marcó una nueva era dentro de la innovación que generaban dentro de todos estos programas. Pero adicionalmente a eso, como también nos lo marcaba el experto financiero en el video, a partir más o menos del 2016-2017 se empezó a ver una nueva implementación en diferentes soluciones empresariales, marcando la diferencia de los blockchain privados con los blockchain públicos. Los blockchain públicos son los que vienen de las criptomonedas. En este caso hablamos de Bitcoin y Ethereum. Ethereum es una red de blockchain muy avanzada porque en ella se permiten hacer los smart contracts, diseñar procesos automatizados de flujos de información que nos permitan automatizar el paso a paso. Y de ahí empezó a derivar que como es código abierto, yo lo puedo tomar y empezar a desarrollar sobre él y hacerle las modificaciones que requiero para mi espacio. Entonces, se empezaron a crear consorcios tecnológicos alrededor del mundo que tomaron esta tecnología y le quitaron la criptomoneda, la hicieron privada, que quiere decir que para poder ser parte de esta red, yo tengo que validar mi acceso a la misma para poder empezar a trabajar en este blockchain. Y empezó una nueva era de blockchain privado y es donde en este momento hay soluciones empresariales que nos permiten a nosotros controlar la gobernanza de la información, la privacidad de la misma e interoperar con diferentes actores. Y es por eso que
la tecnología en este momento ha sido validada a nivel empresarial y ya dejó de ser una tecnología emergente a ser una tecnología adolescente. Teniendo esto claro, la tecnología blockchain entonces es un sistema de registro ledger descentralizado que brinda un nivel de transparencia, inmutabilidad y alta seguridad. Asimismo, se deshace de la estructura centralizada típica, base de datos, ofreciendo una nueva estructura que brinda un uso justo. Y ahí es donde empezamos a ver cómo se pueden crear soluciones donde existan y coexistan empresas ancla o corporaciones, pero que apoyen al sector en el que se encuentran y permitan el desarrollo económico sobre estas tecnologías a pymes y a microempresas. Y es donde empezamos a ver estos nuevos consorcios que están alrededor del mundo y que han permitido que se desarrollen soluciones en conjunto para estas compañías. ¿Qué es entonces blockchain? Sabemos que es un libro de registro distribuido punto a punto, que es seguro y que se utiliza para registrar transacciones en muchas computadoras o nodos. Y el contenido del registro solo se puede actualizar agregando otro bloque vinculado al bloque anterior. Ahí es donde existe la inmutabilidad y donde si alguien tratase o tuviera, digamos que el poder computacional para entrar a hackear más del 51% de los nodos, que aunque no se ha visto, lo han tratado de hacer y no lo han podido hacer, digamos que si yo con solamente tuviera acceso a un bloque de hace tan solo 2 años y tratara de modificarlo, la estructura de toda la cadena se rompería. Entonces nos daríamos específicamente cuenta de dónde se rompió y qué trataron de modificar, pero la misma blockchain se autoprotege ante estos tipos de ataques y lo que hace es que ellos validan todas las transacciones que hay en toda la red y reconstruye el bloque. Asimismo, entonces, es una plataforma donde nosotros como personas u organizaciones podemos coexistir haciendo transacciones, realizando transacciones. Yo, Carmen Ocampo, puedo realizar una transacción, puede ser de un activo digital, como puede ser una organización, y es donde empezamos a ver que podemos todos tener una infraestructura de la información donde podemos entrar a coexistir transaccionalmente respetando nuestro acceso y la privacidad de la información, porque solo aquel que emite la información es quien tiene la llave para poder acceder a esta. ¿Cuándo tiene sentido la tecnología blockchain? Entonces, la tecnología blockchain puede ser adecuada a las actividades o sistemas que requieran características como muchos participantes, participantes distribuidos. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser diferentes organizaciones en diferentes sitios o lugares del mundo. Deseo o necesidad de ausencia de terceros de confianza. Acá, en este paso, quiero explicar algo porque digamos que ellos solucionaron la intermediación financiera porque al final ellos lo que necesitaban era controlar de alguna forma el que no le voy a entregar un mercado, sino que yo le entrego y usted escoge lo que necesita comprar, pero al final es un dinero que yo voy a tener dentro de mi ambiente y no va a necesitar que una entidad financiera y un SWIFT y demás me lo esté administrando. Entonces, en este caso, ahí es donde tal vez no necesitamos que exista otro intermediario que haga posible que exista este intercambio entre producto y dinero. Y el flujo de trabajo es de naturaleza transaccional. Por ejemplo, necesito transferir un activo digital y entonces empezamos a hablar de identidad digital, de gemelos digitales, de cómo yo le doy una identidad única a cualquier objeto que yo tengo acá y yo puedo hacer la transferencia, que no sé si ustedes han visto las noticias de lo que está pasando en el arte digital en este momento, cómo le puedo dar una identidad única y vendérselo a cualquier persona en el planeta mediante una transacción por medio de una criptomoneda y se llama tokens no fungibles,
donde yo transfiero la propiedad de mi activo a otra persona y esa es su carta de propiedad. Ya no tenemos que tener un certificado notariado para eso, sino que confiamos como usuarios en la red en que esa es nuestra carta de propiedad. Y la necesidad de un identificador digital globalmente escaso. ¿Qué significa? Si nosotros hablamos de esto es que necesitamos empezar a tener una identidad digital que nos identifique no solamente por nuestro número de pasaporte, pero puede ser que nuestro número de pasaporte sea igual del de otra persona en otro planeta, por una coincidencia. Entonces, ¿cómo diferenciar en algún momento eso? Y eso es por medio de que yo con mi información, por ejemplo, hablando de la tecnología de la inteligencia artificial basada en la biometría facial, me genera un hash único de mi rostro y este hash yo lo almaceno en una transacción en blockchain y me genera mi identidad. Ese hash es único porque viene compuesto de otro hash que nos entrega otra tecnología y esa es la identificación con la que yo empiezo a trabajar y a identificarme en diferentes soluciones en blockchain porque es única en la red. Y es esa necesidad precisamente de tener ese identificador digital que yo pueda tener para mi número de transacción interna un identificador global con tu transacción. Y con ese hash, que es la identidad de nuestra transacción, podamos hacer, digamos, en ese caso, si se requiere una reconciliación o poder hacer una trazabilidad a un proceso que realicé. Necesidad de un servicio o nomenclatura descentralizado o un registro ordenado. Necesitamos, por ejemplo, tener esa secuencia del proceso o, por ejemplo, la identidad o cómo un registro de una propiedad ha pasado de persona en persona. Cómo podemos también tener una necesidad de un sistema de propiedad criptográficamente seguro. No necesitamos que ande por ahí mi número de identificación. El hash nadie va a saber de quién es, sino únicamente los que interactuamos dentro de nuestro sistema. Entonces yo puedo darme una identidad cifrada. Reducir la necesidad o eliminar los esfuerzos manuales de conciliación y resolución de conflictos. Creo que eso es lo que más nos desgastan las organizaciones y también de eso depende muchísimo el flujo de pagos de las empresas, de sus reconciliaciones, de que mire que llegó, que no llegó la factura, que cuando llegó, que la operación. No. Entonces, eso también nos genera a nosotros agilidad y eficiencia. Necesidad de permitir la supervisión en tiempo real de la actividad de los reguladores y entidades reguladas. Y acá es un gran ejemplo lo que Estonia, al ser un país 99% digital, donde tú puedes sacar tu identidad digital desde cualquier país del mundo y todo lo que hagas y realices transaccionalmente en este país queda transaccionalmente registrado en su blockchain y de esta manera ellos pueden ver la trazabilidad. ¿Por qué ellos lo decidieron hacer inmediatamente? Ellos conocieron la tecnología del Bitcoin en el año 2009. A partir del año 2010 empezaron a hacer procesos. Porque ellos estaban en una zona de mucho conflicto y en la invasión que ellos tuvieron durante muchos años y todas estas guerras, hacía que se perdiera la información del registro público, de los bautizos, de toda la información de gobierno que te da a ti la identidad como persona. Entonces ellos necesitaban empezar a cubrir a sus ciudadanos ante la pérdida de información y encontraron en blockchain el aliado para poder tomar y tener toda su información y transaccionalidad gubernamental sobre este. Necesidad de que los participantes compartan la procedencia completa de activos digitales y el historial completo de las transacciones. Netamente, que cuando hablamos de auditoría y control, es precisamente de dónde nace, quién interactúa, en qué momento específico se hizo basado en que las blockchain trabajan con un servidor de fechado de tiempo en el que específicamente no hay manera que esa transacción se pueda replicar en un momento ni después ni anteriormente se pueda modificar. Entonces, esos son los sentidos cuando tiene blockchain. Y ahí es donde hablamos de que cualquier otra de las tecnologías 4.0 que hay en el mercado puede responder a integrarse dentro de la tecnología blockchain
y puede crear estas soluciones que no existen o que no existían o mejorar lo que ya tenemos para crear nuevas oportunidades transaccionales. ¿Qué consideraciones debemos tener al implementar blockchain? Y esas consideraciones nos marcan, uno, la visibilidad de los datos, o sea, cómo y quiénes podrían acceder a la información después de hacer el registro, en dónde vamos a tenerla almacenada, el historial completo de las transacciones, la introducción de datos falsos. Tenemos que tener en cuenta que igual blockchain almacena inmutablemente, pero la solución debe contar con que la información que está tomando sí viene de fuentes verídicas para que de esa manera pues cubra el riesgo de datos, que no hay datos falsos dentro de la transaccionalidad, datos a prueba de manipulaciones y a prueba aquí se me repitió, y transacciones por segundo. Dependiendo de la... Dime. Señora. Ok. Tenemos las transacciones por segundo y ese es un punto importante cuando tú vas a evaluar todas las diferentes tecnologías de blockchain que hay en el mundo. O sea, hay muchas tecnologías blockchain. Blockchain es un término que nos demarca diferentes tipos de tecnologías que hay y dependiendo de las transacciones, de la visibilidad, del historial, de cómo necesitas cumplir los permisos y la diversidad de nodos, es que tú seleccionas esa tecnología para desplegar una solución empresarial. Y yo ya voy concluyendo para que podamos ir alistando las preguntas. Tenemos unos atributos de la tecnología blockchain que se unen dentro de estos procesos de innovación que podemos nosotros empezar a validar esos retos que nos estamos enfrentando. Uno, que podemos debatir todos los procesos sin intermediación, que hemos hablado bastante de esto, la seguridad de la misma, donde podemos nosotros tener y prever intrusiones o destrucción o modificación de los registros, que sea totalmente controlable, que nosotros podamos tener un seguimiento de lo que está ocurriendo en tiempo real y no depender de las personas que se involucran en el proceso, sino que la tecnología es la que me muestra qué está ocurriendo. La verificabilidad es que precisamente yo puedo determinar la transacción inmediatamente se realiza y que la red es la que me verifica si esa transacción no está duplicada en la red. El pseudoanonimato, en este caso pseudoanonimato es porque nosotros podemos tener transaccionalidad totalmente encriptada con múltiples actores en una blockchain, pero digamos que a nivel empresarial y privado, en estos ambientes que están haciendo los consorcios, podemos tener nosotros la identificación de qué nodo fue el que lo hizo. Entonces, sabemos de quién pertenece esa transacción, pero no tenemos acceso. ¿Qué es lo que hay allá dentro de este bloque de información? Inmutabilidad, las transacciones quedan inmutables, entonces se vuelvan también como una prueba de fe pública, una prueba forense también lo llamamos, porque la transacción se hizo y se hace como parte de un proceso de un hecho real. Tenemos la confianza delegada. Cambiamos esa confianza a dos puntos importantes y es, yo necesito tener confianza en que los actores con los que yo trabajo van a trabajar de una manera transparente y eficiente realizando los compromisos que marcamos en trabajar en una solución blockchain. Pero yo no estoy solamente confiando en que él haga su parte o lo haga de buena fe, sino que la tecnología es en la que yo confío porque ella me va a mostrar la verdad de lo que está sucediendo en tiempo real. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos estos acuerdos y vienen los smart contracts a trabajar en darle esta solución de automatizar muchos procesos que nos quitan o nos quitan mucho tiempo de reprocesos de digitación en muchas soluciones y podemos nosotros realmente confiar en la tecnología. Y al final, la transparencia. Todos vamos a ver lo que está sucediendo en tiempo real dentro de la información, dentro de la red de blockchain que tengamos. Y eso es lo que hace más que todo
empezar a evolucionar los sistemas y las soluciones y las relaciones. Ya no vemos esa relación tan marcada como proveedor y cliente, sino que vemos todos como aliados de negocios porque tú haces parte de mi operación. O sea, yo necesito que tengas conciencia de que lo que tú hagas o dejes de hacer me afecta a mí y eso nos afecta a todos. Entonces es donde precisamente empezamos a hablar de estos tipos de atributos que te entrega la tecnología y te permite a ti obtener para que puedas desplegar este tipo de soluciones en tecnología blockchain. Bueno, Jorge, no sé, ya podríamos empezar con la sesión de dudas y preguntas. Carmen, muchísimas gracias. Sin duda una conferencia, bueno, con una información que es muy importante para muchas personas y que evidentemente pues se vuelve cada vez más actual. Podemos empezar con las preguntas, claro que sí, Carmen, y muchas gracias por esto. Voy a tratar de llevar un orden en estas preguntas. Te cuento que tuvimos un pico de 143 participantes, se nos conectaron de varios sitios de Colombia, de Puerto Rico, de Bolivia, y tenemos una serie de preguntas. La primera pregunta nos la plantean precisamente desde Puerto Rico José F. Rodríguez, y nos pregunta cómo se maneja legalmente la invasión de la privacidad de las personas, tal como la utilización de las huellas digitales o leer el iris. ¿Eso qué implicaciones legales tiene, Carmen? Bueno, algo de lo que cuando tú estás viendo un proyecto de estos y siempre que hablo con las empresas es necesito tener claridad de su compliance, de su política de cumplimiento de datos, tanto de su país como del país en la que ustedes estén trabajando, precisamente porque la solución tiene que cumplir con los requisitos o con las normas legales para la privacidad de esta información. Cuando montamos una identidad digital de una persona, la persona es quien sabe y la entidad que le proveyó su identidad digital, que ese hash de identificación es el de él. Y su información en este caso estará encriptada bajo su poder, digamos lo que lo podríamos decir en un sistema de wallet digital donde yo voy a tener mis activos, mis credenciales, mi dinero, todo lo que, mi historial médico, por ejemplo, mis seguros. Y yo voy a tener el poder de permitir a otros que puedan acceder a esta información o no. Eso es parte de lo que, por ejemplo, en este momento Estonia ya tiene con su registro digital de identidad y que Dubái en este momento ya también está implementando para toda su ciudad. Entonces, vemos que lo cumple, pero tenemos que alinear la solución que estamos diseñando para que cumpla con estos requisitos. Carmen, muchísimas gracias. Aquí voy a unir dos preguntas que nos arranca presentando a Alejandro Barahona y después complementa a José Montenegro. Alejandro Barahona pues entiende que la tecnología pues parece segura, pero desde hace un tiempo pues es claro que con todo este movimiento que hay de tecnologías y cada vez hay nueva información, pues hay un analfabetismo digital. Así que las organizaciones y las personas pues deben educarse en esto porque si no pues tenemos un eslabón débil. Y entonces él nos pregunta si tú has tenido algún reto en el que te hayas enfrentado precisamente a este analfabetismo digital. Y complemento con la pregunta de José Montenegro, si tú conoces qué ofertas de capacitación de blockchain existen en Colombia o en el mundo a través de la educación virtual. Empiezo por responderte, José, que en la Universidad del Bosque tenemos un diplomado específico sobre blockchain. Si quieres, con todo gusto te podemos enviar información a tu correo, pero además de eso, Carmen, por supuesto, si conoces de más capacitación en ese sentido, pues maravilloso. Bueno, bueno, te cuento que a nivel empresarial logramos
en este momento lanzar una certificación internacional con un organismo de Estados Unidos. Creo que es uno de mis grandes logros a nivel profesional, haber sido parte del equipo de co-creación que hicimos con este organismo internacional. Yo acá les voy a dejar mis datos ahorita al final para que me puedan contactar y con mucho gusto les doy la información. El contenido pues está en español y acaba de lanzarse para toda Latinoamérica, que esperamos también que con la universidad lo podamos llegar a trabajar para que nuestros profesionales tengan estas insignias también de profesionales en tecnología blockchain. Fantástico, fantástico, Carmen, muchísimas gracias. Pregunta M. Ortega, ¿qué pasa con la trazabilidad de las transacciones? ¿Es viable tenerlas? Sí, claro, es que precisamente es lo que te provee la tecnología del árbol de Merkle. Cuando tú haces una transacción, él hace esa unión de cómo viene y de dónde, para dónde va y cómo ha pasado de un sitio a otro cada transacción, o si la transacción es netamente nueva, ves de dónde proviene, para dónde fue, su fecha, su ubicación, puedes tener pues lo que en tu blockchain necesites tener, tú lo puedes también adjuntar a ver el explorer del blockchain, que así es como lo llamamos, el explorador de transacciones te muestra esa trazabilidad de la misma. Bueno, pues magnífico. Te pregunta Laura si tienes ejemplos de qué tecnologías existen de blockchain. Ok. Bueno, esta es larga, pero bueno, digamos que a nivel público tenemos lo que son Bitcoin, Ethereum y las blockchain de las criptomonedas públicas. Y a nivel privado tenemos, por ejemplo, una que trabajamos bastante, que es el DLT Corda. El DLT ya es una, digamos que la última evolución de la tecnología blockchain. Por el tiempo no me alcanzó para contarles todo esto, pero la blockchain ha tenido cinco etapas en su ciclo de vida en tan solo estos añitos que ha tenido desarrollo. Ya hablamos de los libros descentralizados de transacciones. Y está Corda, por ejemplo, está también Quorum, también tenemos Multichain, Chainstack, tenemos, bueno, hay varias. Tenemos Symbol, NEM, bueno, esas son como las que te puedo decir que son las más fuertes a nivel empresarial, pero a nivel empresarial pues hay muchos consorcios en este momento que trabajan diferentes tecnologías de blockchain. Vale, muchísimas gracias, Carmen. Jessie pregunta que si la conferencia grabada se va a compartir. Sí, para todos se va a compartir esta conferencia. Nosotros tenemos un canal oficial de los webinars que hemos realizado en la especialización. Se los estaremos compartiendo si quieren ustedes a través de correo. Para eso necesitamos que diligencien la encuesta de satisfacción de este webinar, que en este momento pues uno de nuestros gerentes de este proyecto está publicando en el chat. Por favor, registren ahí su pensamiento y su retroalimentación sobre esta conferencia. Esta conferencia otorga PDUs que son reclamables para todos los miembros del PMI Capítulo Bogotá cuando se hayan registrado a la encuesta. Tienen que llenar la encuesta, por favor, y nosotros les estaremos enviando de vuelta el código para... Jorge, ¿perdiste el audio? Ok, perdóname. Les decía que acudan a la encuesta de satisfacción, llénenla, y las personas que son miembros del PMI que llenen la encuesta, les estaremos enviando de vuelta el código para reclamar el PDU. Carmen, tenemos, la verdad, muchas preguntas. Ya son las 8, trataré de, bueno, de poder pasar la mayoría de ellas. Hay una pregunta que me parece muy interesante que plantea Edgar Cortés y la comparto plenamente. Creo que hoy el marketing digital, creo que hoy la transformación digital,
Creo que estas herramientas de comunicación digital, o sea, todo se volvió digital, todo se volvió virtual, el mundo de alguna manera, comillas, está robotizado, digitalizado, y esto da miedo a que se pierda un poco la humanización de los temas. Entonces Edgar pregunta, ¿cómo aplicarías esta tecnología en Colombia para ayudar al ser humano? ¿Tienes algún sueño en ese sentido? Wow, sí. Bueno, nunca me lo habían preguntado, pero por ejemplo, dentro de mi visión como profesional, uno era impactar a miles de personas con este conocimiento que para mí sí ha sido un cambio de vida total. Pero una de las soluciones que quisiera implementar es, por ejemplo, tú tener esa trazabilidad de la evolución como ser humano dentro de tu vida. Muchas veces a nosotros como esa memoria de tus logros, ¿no? Que tú vas en tu vida y a veces te recuerdas y como que te vuelves también como que olvidas el recorrido que has tenido y el impacto que has dejado en muchas personas dentro de tu vida. Entonces pienso que sería muy interesante tú poder tener como ese diario de tu vida, pero totalmente personal y privado, ¿no? De esa evolución como ser humano y esos retos de los que tú también te puedes empezar a colocar. Y ahí es donde siempre queremos tener, pero cumplir nuestra misión y propósito dentro de la vida, ¿no? Ahí se une un poquito con la parte holística, pero blockchain para mí sí es un impacto que va a generar no solamente a nivel transaccional, empresarial, que va a generar menores costos y demás, sino que nos va a impactar positivamente por la transparencia en los proyectos que se impacten, la transparencia que va a generar. Y yo aspiro que cuando llegue a Latinoamérica, todos estos procesos de corrupción que nos tienen tan desilusionados de todo el contexto de lo que está pasando, pues muy seguramente va a cambiar el mindset de nuestra cultura. Y ahí es donde vemos el gran aporte que nos va a generar la tecnología, porque no va a haber manera de que tú puedas desviar recursos para otro lado, porque todo está ahí, todo es totalmente visible y trazable. Y creo que esa es una de los procesos de casos de uso que muchos países están implementando con la criptomoneda oficial de Banco Central, que son las CBDC, y es precisamente que ellos ya saben que el dinero en efectivo es con el que se hace todo, pero el tener la trazabilidad de una criptomoneda oficial, pues vamos a poder ver en dónde es que están las fugas de dinero y dónde se están haciendo mal las cosas. Entonces, muy seguramente todavía no lo vemos, pero en unos 15, 20 años ya todo será totalmente digital, no volveremos a ver nada físico, un billete lo tendremos enmarcado. Y así como los niños a veces cogen un teléfono de cable y dicen, ¿y esto para qué? Es que no saben cómo utilizarlo o le hacen, no tiene pantalla, así mismo veremos los billetes. Los niños verán los billetes así. O las Estoy seguro, Carmen, y creo que 15 20 años es mucho. La velocidad con la que todo se transforma es impresionante. O sea, estudiantes de la universidad no saben qué es un cassette de Betamax, de Beta qué. O sea, no tienen ni idea qué es eso. El VHS dice que era eso. No entienden que la música se grababa en una cinta, en un cassette. Es difícil porque todo va cambiando realmente muy rápido. Y ya que tocaste el tema de la corrupción y del origen de los datos y de todo, voy a unir dos preguntas que tengo. Una de ellas lo plantea Galaxy A30. Él dice que, bueno, él ha escuchado que varias industrias de alimentos, como la del café, por ejemplo, aplica esta tecnología. Pues es muy bueno porque uno sabe de qué finca viene el café, cuál ha sido su proceso de tostado, etcétera, etcétera. La pregunta es, si el consumidor desea saber de dónde provienen los alimentos que consume, ¿cómo se implementaría en este caso el blockchain? Uno, con el tema de corrupción, porque hoy en día pues hay muchos temas, por ejemplo, de alimentos transgénicos, de alimentos que están mal, no sé, en unos cosechados, sectores exactamente tratados. bien, pero que evidentemente sabes que la industria del alimento es supremamente poderosa en la toma de decisiones, influye en muchas decisiones, lo mismo que los fármacos, lo mismo que los bancos. Los bancos cambiarán, ya viene el Banco Rappi, Bancolombia tuvo que cambiar su imagen, o sea, todo empieza a transformarse fuertemente, precisamente porque el mundo se transforma. Y entonces lo uno con otra pregunta
que hace, ay, a ver, yo les digo, ya, Frankie Banoy, que ya te hago la pregunta sobre los alimentos, ver el origen, y Frankie Banoy pregunta si el blockchain chain podría ser utilizado en votaciones, en elecciones, por ejemplo, y ahí eliminar los temas de corrupción que tanto nosotros vemos, compra de votos, votos de personas fallecidas o no natas, etcétera. ¿Crees que eso va a llegar a ese punto? ¿Y cómo se Bueno, implementaría? por ejemplo, ya hay soluciones que hacen la trazabilidad de toda la parte del agro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscas tú en un proceso donde tú tienes tantos intermediarios, ¿cierto? Donde está la logística, el cultivador, el centro de distribución, tienes otra logística y exportación. Por ejemplo, veía un caso de un señor compró una pera en Chile, en un carrito, y decía, empacado en Singapur proveniente de Chile. O sea, la pera viajó a Singapur para que la procesaran, le colocaran el almíbar, la empacaran y la volvieran a Chile en un paquete. O sea, esto es increíble cómo fue, cuánto se demoró, cuánto, o sea, realmente esta pera sí espera o es otra cosa. Entonces, digamos que la tecnología blockchain lo que busca es darle esa visibilidad al consumidor, y ahí es donde unimos el valor de la transparencia como compañía hacia el consumidor final, indiferentemente de los retail, del centro de distribución, de quién la vende y lo distribuya, sino que yo como empresa te estoy proveyendo un producto de buena calidad, de buen tratamiento, de buena procedencia y con un aseguramiento del alimento. Porque en el mundo, bueno, en el caso de Estados Unidos, el 40% del producto que se genera, ese 100% que se genera, el 40% nunca llega a las tiendas porque ha tenido contaminación cruzada, porque se venció, porque la temperatura no funcionó en los carros de logística. Y con ese 40% que nunca llega a venderse y que se desperdicia y se bota a la basura, podríamos alimentar al resto del mundo que está en hambruna. Entonces, ¿cómo realmente nosotros respondemos a esas soluciones? Es precisamente con una solución como la tecnología blockchain que nos permite unir los múltiples actores y tener la visibilidad de dónde está el producto en este momento y en qué condiciones. Hay soluciones como ActTrace, que trabajan en Corda, que es un blockchain empresarial. Ellos ya tienen, por ejemplo, varios casos de café orgánico en Brasil. También trabajan una red de comida orgánica dentro de Brasil también. Está también Food Trust de IBM, que trabaja todo el aseguramiento de la comida de Walmart. Walmart puede ver en dónde está y en qué punto está desde la cosecha y en cada una de las, digamos que en este caso, fincas que tienen propias o de terceros, y pueden ver toda su cadena de suministro y así controlar que no se desperdicie la comida. Entonces sí hay soluciones. Y a nivel de sistema de votación basado en la identidad digital y en la anonimación que yo puedo hacer sobre el voto, también se puede realizar. Son soluciones que ya hay implementadas en varios países, pero digamos que se han hecho pruebas en ambientes muy controlados porque es muy disruptivo todavía hacerlo, porque no todos tenemos acceso a telefonía digital que nos permita almacenar nuestra identidad. Entonces creo que ese es el problema que todavía tenemos. Pero digamos que, por ejemplo, con lo que hubo ahorita de la pandemia, se aceleró el acceso a este tipo de tecnologías a muchísimas personas que estaban, por ejemplo, desbancarizadas. Entonces creo que vamos llegando a ese punto ya. Maravilloso, Carmen. Nada, pues muchísimas gracias, de verdad. Fabuloso. Hay muchas preguntas. Fíjate que ya pasamos 12 minutos y son muy poquitas las personas que se han retirado. El tema realmente ha sido de muy buen recibo. Bueno, Yo me quiero alegra cerrar con muchísimo. una última pregunta que puede ser preocupación de muchos, sobre todo los que a lo mejor somos ingenuos ante este tema, inocentes que no conocemos posiblemente de las implicaciones de tener toda la información. Si yo puedo saber de dónde procede una pera, dónde viajó, quién la empacó, cómo la pusieron y cómo viene, y así con todo,
yo quiero, ya esta es una pregunta mía, oye, ¿qué riesgo puede ofrecer el blockchain en el sentido de, aportando un poco desde la pregunta que hace alguien más, Carlos Mosquera, él dice, hombre, estos datos crezcan, todo se vuelve más popular, hay una gran cantidad de datos, ¿quién va a controlar eso? Entonces ahora sí cobra vigencia el concepto del gran hermano y ahora sí nos tienen a nosotros todos vigilados porque compré en el éxito y ya saben lo que compré y después entonces mi tarjeta de crédito y después fui a visitar al odontólogo y no sé, y todo este montón ya va a haber un gran hermano que va a controlar mi vida, una Matrix que va a estar detrás de todo esto y voy a perder de verdad mi privacidad. Es uno de los riesgos que puede ofrecer el blockchain. Digamos que yo creo que vamos a tener es, si yo descubro mi identidad ante el resto basado en lo que yo tengo en esa wallet digital, yo sí voy a controlar quién accede a mi información, porque para poder acceder y concederle permiso para ver una credencial, para loguearme en un sistema, yo voy a tener todo almacenado y cifrado dentro de mi identidad digital. Entonces, mi información, en este caso, sí es mía. De la única manera que ellos puedan acceder es que yo les concedí permiso. Y es prácticamente lo que quiere crear el gobierno colombiano con el proyecto de carpeta del ciudadano. Y esperamos que esta consultoría que está promoviendo el MINTIC con el Banco Interamericano, pues provea que sea la solución tecnología blockchain. Digamos que es un concepto de que si tú le preguntas eso, de la supervigilancia que le tienen en China las personas, a una persona que creció en ese contexto, digamos que ni siquiera tienen en cuenta de que lo están vigilando, sino que ellos dicen, pues yo tengo que actuar bien, yo tengo que actuar bien, o sea, porque yo sé que si yo actúo fuera de las normas, pues tienen todas las pruebas para poder saber que lo hice. Pero la información en este caso y lo que estamos viendo con el tema de la aplicación de los NFTs en la propiedad de hacerle seguimiento y en el copyright, que es que realmente te paguen a ti porque están republicando tu noticia en un ambiente donde están buscando publicidad, pues ahí es donde vemos que las soluciones como el tema de marketing van a tener mucho énfasis en este tema de las regalías, de cuántas veces se reprodujo, de realmente cuánto se le debe pagar a la persona que tiene la invención. Y es donde también todo este mundo de patentes está también cambiando rápidamente y alineándose a estas nuevas tecnologías. Entonces creo que para mí, de acuerdo a lo que veo de mi identidad soberana, de que yo pueda tener el acceso a mi historial médico, que es lo que mi historial médico es una carpeta que llevo de doctor a doctor, porque yo no tengo en ningún lado un sistema donde yo pueda acceder. Mi EPS cada 5 años me lo borra, entonces yo tengo 40, entonces tengo que guardar 40 años de papeles. Chicos, es imposible que todas estemos pensando en eso, pero sí, digamos que las soluciones basadas en tecnología blockchain sí me van a permitir a mí tener mi información cifrada y con mi acceso restringido para los que yo estoy deseando que puedan acceder a ella. Entonces, creo que el gran hermano sí, aunque también tenemos que tener en cuenta que estas soluciones deben tener un componente ético, así como el de compliance, tienen que tener también un componente ético desde nosotros los profesionales que los estemos implementando, de cómo restringir y que no pueda suceder ese tipo de cosas para que las personas pues no puedan exponer su información de manera que tengan algún riesgo. Bueno, pues nada, Carmen, de verdad te agradecemos muchísimo por este tiempo, una conferencia muy, muy interesante. A todos los asistentes, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Seguiremos trabajando en ofrecerles conferencias interesantes que aporten en sus carreras, en su profesión, en el crecimiento. Estaremos siempre para ustedes y Carmen, de verdad ha sido un placer y un gran honor tenerte con nosotros. Así que te deseamos a ti y le deseamos a todos una feliz noche y nos vemos muy pronto en nuestro próximo webinar de gerencia de proyectos desde la Universidad del Bosque
con el apoyo del Branch Zona Norte del PMI. Una feliz noche a todos, Carmen, muchísimas gracias. Feliz noche, Jorge, hasta luego, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.